Muy buenas tardes, Magíster Yolanda Morales. Nosotros somos el grupo 4 y vamos a hablar sobre la comunicación oral y no verbal. Bueno, antes de anuar el tema de la comunicación oral, debemos considerar ciertos aspectos tocantes con los elementos de la comunicación, tales como el emisor, receptor, canal, código y el mensaje. Ya que se puede concretar o materializar la comunicación oral, es preciso contar con estos elementos. Por otro lado, también es necesario considerar el tipo de elección para dar o transmitir el mensaje, refiriéndose a un lenguaje técnico, coloquial o vulgar. Es por ende que al referirse al lenguaje técnico estamos refiriéndonos a las personas profesionales, abogados, entre otros, que según el escenario aplican dicho lenguaje. A diferencia del lenguaje coloquial y vulgar, carece de formación, oratoria y ciertas reglas del lenguaje. A continuación, les presentaremos un ejemplo donde se vertirán estos elementos, tanto de la comunicación oral y no oral. Me presento, mi nombre es Alex Jefferson Narváez Valenzuela y voy a hablar sobre la comunicación oral. La comunicación oral es la forma en que se materializa la comunicación verbal. Es reflexionar sobre esta, es entrar a un mundo desconocido para casi todos nosotros. El utilizar la palabra como medio para comunicarnos significa incorporarnos en expresión viva, a una expresión que es capaz de mover nuestras emociones, sentimientos, de romper estructuras y de maravillarnos con realidades o fantasías. Esta comunicación tiene la trascendencia de ser la que expresa una forma directa las emociones, sentimientos y estados de ánimo del ser humano. Cuando éste se comunica realmente estable, un proceso en donde los participantes integran una relación en que ambas partes se guían y definen un ser y estar. El ser humano proyecta pasiones, deseos, emociones, entre otros, y al hacerlo también inducimos la participación de los otros al sentir lo que sentimos. En las ventajas de la comunicación oral, la comunicación es directa, reflejamos sentimientos y emociones, podemos expresar todo lo que queramos, se puede inducir a los oyentes, se puede explicar lo que nos interesa. En sus desventajas se puede deformar la información, es más hábil porque se puede manipular. Si no se tiene habilidad se puede perder la idea que se quiere expresar, no queda constancia sobre lo que se dijo, se requiere condiciones físicas que permitan al escucharse. Un ejemplo de técnico. Pondré a Juan. Buenos días a todos los presentes. El día de hoy proporcionaremos presentar ante las autoridades competentes una demanda ante las instancias civil, la cual contendrá en su seno la presentación de indemnización de daños y perjuicios producto del accidente de tránsito que se dio como resultado la pérdida de mi vehículo, invocando interés y legitimidad para obrar por derecho propio. En un lenguaje coloquial, como antes ya expuesto, es aquel que se expresa sin formalismos ni reglas y carece de oratoria y elocuencia. El ejemplo de coloquial: buenos días a todos. Hoy día denunciaremos el choque de dos carros que tuvo como resultado la pérdida de mi vehículo, el cual tengo que trabajar. Buenas tardes, estimada magíster. Mi nombre es Carolina Liceda Alcibar Carranco. Yo le voy a hablar sobre algunas cualidades de la expresión oral. Tenemos la voz. Es la capacidad del individuo de poder emitir sonidos a través de la boca. La dicción. Es la correcta pronunciación de las palabras. Para lograr una buena dicción, es necesaria una correcta articulación, es decir, el movimiento de labios, lengua, dientes y paladar, sea específico para la pronunciación de cada vocal, consonante, sílaba y palabra. La fluidez es la capacidad de pronunciar las palabras sin tropiezos, de forma continua y haciendo las pausas en los lugares necesarios, para que el interlocutor entienda correctamente la idea expresada. También tenemos el volumen. Es la intensidad que se le da a la voz al hablar. El mayor o menor volumen de la voz vendrá determinado, entre cosas, por las características del recinto, si es muy alto, si es muy grande, si es muy ruidoso, y de la cantidad de personas a las cuales se dirige el hablante. También tenemos el ritmo. Como en un baile, la comunicación oral debe tener un ritmo y una cadencia que ayude a lograr el objetivo planteado. Si se habla muy rápido y sin pausas, el oyente tendrá que hacer un esfuerzo extra para tratar de entender lo que se dice y es posible que se canse o desista. El ritmo debe tener una cadencia y cambiar en función del objetivo y contenido del mensaje. Estos cambios ayudan a mantener el interés de la audiencia. Es muy importante en el ámbito jurídico aplicar todas estas cualidades antes dichas, ya que tienen la función de permitir la adecuada comunicación verbal de un emisor a un receptor.
Muchas gracias. Hola, mi nombre es Daniel Granda y a continuación les voy a hablar acerca de las principales cualidades de la expresión. Entre ellas les hablaré acerca de la claridad, coherencia, emotividad, vocabulario y estructura del mensaje. Con respecto a la claridad podemos decir que está relacionada con la precisión de lo hablado, es decir, no demorarse en detalles que no son importantes o que no aportan nada a la idea central del discurso. También tiene que ver con la correcta selección de palabras en función de la audiencia a quien nos referimos. Por ejemplo, un doctor en física nuclear tendrá que adaptar su discurso al explicar sus experimentos a chicos de escuela de primaria. Con respecto a la coherencia, podemos decir que la expresión oral debe tener un orden lógico, en donde exista una idea principal, alrededor de la cual gire la alocución. Para esto debe evitarse saltar de un tema a otro constantemente, pues se corre el riesgo de perder la idea original. Y como conocemos, a partir de la idea principal se pueden desprender las ideas secundarias. Con respecto a la emotividad, podemos hablar que esta presenta una gran ventaja con respecto al lenguaje escrito, ya que es la capacidad del hablante para imprimirle a sus palabras la emoción indicada en cada caso. Esto será de mucha ayuda a la hora de ser bien entendido y lograr empatía con la audiencia. El vocabulario se refiere a que mientras más referimos. Por ejemplo, un doctor en física nuclear tendrá que adaptar su discurso al explicar sus experimentos a chicos de escuela de primaria. Con respecto a la coherencia, podemos decir que la expresión oral debe tener un orden lógico, en donde exista una idea principal, alrededor de la cual gire la alocución. Para esto debe evitarse saltar de un tema a otro constantemente, pues se corre el riesgo de perder la idea original. Y como conocemos, a partir de la idea principal se pueden desprender las ideas secundarias. Con respecto a la emotividad, podemos hablar que esta presenta una gran ventaja con respecto al lenguaje escrito, ya que es la capacidad del hablante para imprimirle a sus palabras la emoción indicada en cada caso. Esto será de mucha ayuda a la hora de ser bien entendido y lograr empatía con la audiencia. El vocabulario se refiere a que mientras más palabras pueda manejar una persona, mayor será la efectividad que tendrá su mensaje. Sin embargo, hay que tener en cuenta que debe utilizarse siempre un léxico que sea entendible por la audiencia. La riqueza del vocabulario y el uso de sinónimos son destrezas que se adquieren con el ejercicio constante de la lectura. La estructura del mensaje se refiere a que antes de hablar se tiene que tener siempre clara la idea que se quiere transmitir. Para esto el hablante puede apoyarse en el material escrito. Muchas gracias. Manifestaciones externas del emisor son los gestos faciales, los movimientos de las piernas, brazos y manos, mediante las cuales el emisor se exhibe ante su público y le permite la comunicación de sus ideas y sentimientos con la más amplia fuerza expresiva posible. El discurso debe progresar sin precipitaciones, con sencillez, con firmeza y elegancia, pero sin actitudes presuntuosas. Porte: revelar su mundo interior, con confianza, paso firme, con gestos que indiquen sencillez. Debe haber elegancia, sin precipitaciones, para no distraer la atención del receptor. Postura: se refiere a la movilidad, serenidad y distinción, tomando en consideración que no debe desnaturalizarse. De esta manera se avivará el interés y romperá con la monotonía. Ademanes: son expresiones y movimientos de manos y brazos con los cuales se intenta sustentar lo que se está hablando. Además, tienen la finalidad de hacer más objetiva la exposición, por lo que al usarlo debemos ceñirlo al sentido de las frases. Buenas noches, Magíster. Mi nombre es Ana Chicaiza y voy a hablar sobre las manifestaciones externas del emisor. Entre estas tenemos la voz. Este es el mejor instrumento para transmitir un mensaje e imprescindible en el ámbito laboral del abogado. Se recomienda un adecuado manejo en el tono de voz de acuerdo a lo que se desea expresar. Para esto se pueden hacer ejercicios de modulación que ayudan a mejorar el tono de voz, la expresividad, el volumen, el ritmo y la claridad de la voz. Una buena modulación refleja confianza y ayuda a convencer a la audiencia.
También tenemos el contacto visual. El contacto visual es una de las formas más claras de conexión con la audiencia. La mirada directa demuestra confianza, honestidad y sinceridad. Por el contrario, una mirada esquiva demuestra inseguridad y nerviosismo. En el caso de nuestros oyentes, la mirada baja demuestra desinterés. Para un abogado es muy importante esta conexión para saber si ha captado la atención de su audiencia y si su mensaje está logrando el efecto deseado. También tenemos los gestos. Los gestos son movimientos involuntarios de nuestro cuerpo muchas veces o de nuestra cara. Estos movimientos en el ámbito laboral del abogado deben ser naturales y sin exageración en sus expresiones. La comunicación oral. La comunicación oral obedece a una estructura para que así se pueda llevar a cabo la interrelación entre los que se comunican. Módulo circunstancial. Conduce a seleccionar la estructura de la comunicación en base a las condiciones y factores que se den en un determinado momento. Las más comunes son charlas, conversaciones, entrevistas, discursos, reuniones, entre otros. Módulo etiológico. Es aquel que remota y conecta con el origen de situaciones, hechos y fenómenos que a partir de ciertos factores objetivos y subjetivos determinan nuestra forma de actuar. Objetivo se refiere a los factores externos que influyen en el proceso de la comunicación y subjetivo son las características de la personalidad que debe tener un orador. Buenos días, magíster y compañeros. Mi nombre es David Fernando Alarcón Padilla. Mi intervención es acerca sobre los módulos de comunicación oral. Según Rodríguez, establece el módulo ambiental protocolario, que orienta a la comunicación hacia el intercambio de ideas a partir de la exposición, que puede ser unipersonal, ya que existe un único emisor que se dirige a un conjunto de receptores. Adopta formas como conferencias, mesas redondas, seminarios, entre otros. También, según Moranchel, señala el módulo ontológico, que maneja la comunicación y el lenguaje de acorde al área de donde proviene el emisor y el receptor. Tenemos áreas como en lo militar, en lo político, en lo forense, en lo administrativo y en lo didáctico. Muchas gracias. Comunicación no verbal. Es cuando se transmiten mensajes haciendo uso de signos no lingüísticos. Este es el tipo de comunicación más antigua, pues era la forma en la que se comunicaban las personas cuando no existía el lenguaje. Los mensajes no verbales se pueden transmitir de manera inconsciente a la vez que se puede percibir de forma involuntaria. La comunicación no verbal puede llegar a ser ambigua, debido a que no siempre se puede controlar lo que se transmite con la imagen o las expresiones corporales. De la misma manera, muchas veces estos mensajes no se interpretan de la manera correcta por el receptor. Por esta razón, la comunicación no verbal generalmente lo que busca es reforzar el mensaje que se transmite verbalmente. Así el receptor puede hacer una mejor decodificación del mensaje. A través de la comunicación escrita también se puede transmitir mensajes no verbales cuando se hace uso de colores. Por ejemplo, un ejemplo de comunicación no verbal serían los gestos, las señas, expresiones faciales, la postura, la mirada, apariencias físicas y los colores. Aprovecha cada oportunidad para practicar tus habilidades de comunicación, para que cuando surjan las grandes ocasiones tengas el don, el estilo, la nitidez, la claridad y las emociones para ser capaz de afectar de manera positiva a otras personas.